¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Los contundentes resultados de las elecciones para la Asamblea Constituyente, que convocaron a más de 8 millones de venezolanos, demuestran que la derecha venezolana no ha acumulado las suficientes fortalezas políticas, sociales y simbólicas para cambiar la correlación de fuerzas dentro del país. La tentativa de restauración neoliberal sobre la base de la caotización del país, la neurotización de la sociedad, el descontento, la desesperanza y la despolitización de los sectores populares fue derrotada. La oposición sobreestimó su potencia insurreccional, pero sin duda subestimó al chavismo y a la sociedad en general, su madurez social y política, su profunda experiencia democrática. La oposición confundió descontento con respaldo, confundió pueblo con redes sociales, confundió salida ya con vocación electoral, confundió Chacao y Baruta con todo un país, confundió violencia con soluciones democráticas. La derrota política de la oposición también tiene que ver con la condición de clase de sus dirigentes, en su mayoría provenientes de las clases medias y altas de la sociedad venezolana, en algunos casos con residencia en el exterior, sin conexión social ni política ni territorial con las mayorías populares, totalmente ajenos a sus expectativas, aspiraciones, imaginarios y cultura. Regresa la oposición a la estrategia electoral, ahora más débil, desarticulada, desconcertada y con una inmensa derrota a cuestas, pero se mantiene con más intensidad la ofensiva para hacer crujir a la economía venezolana ejecutada desde trincheras internacionales. Por eso, con la legítima instalación y consolidación institucional de la Asamblea Constituyente, no se termina el conflicto y tampoco culmina el plan de desestabilización contra Venezuela. Hoy la principal preocupación y la gran expectativa de los venezolanos están en las respuestas y soluciones a los problemas de desabastecimiento e inflación. La Constituyente permitió construir una promesa y una esperanza, pero como toda promesa lleva el sello de un acuerdo que compromete y obliga dentro de cierto lapso el fiel cumplimiento de lo prometido. El 30 de julio pasado, el centro político se movió claramente hacia el centro político del chavismo. La mayoría de los venezolanos depositó nuevamente sus expectativas en el gobierno bolivariano y en un mejor porvenir económico. Esperemos que el chavismo no cometa el mismo error de desconocer, ignorar o desatender las nuevas realidades materiales y simbólicas. Así como se ha consolidado una nueva conciencia social y política, también ha surgido una nueva conciencia acerca de la economía, asociada a un modelo mixto de propiedad, una revalorización del sector privado como aliado y ya no como enemigo, la importancia clave del Estado como conductor de la economía, la sustitución de controles por reglas claras, dentro de un clima de conciliación de intereses y articulación de esfuerzos. De la misma manera, las ideas relacionadas con inversión, producción, promoción, empleo y desarrollo son conceptos que han surgido de manera transversal en todos los sectores sociales, para que nunca más haya desabastecimiento ni inflación. Para analizar esta situación he invitado a Marco Terrucci, sociólogo, escritor, excelente analista, columnista de diferentes portales y autor del libro Lo que Chávez sembró, testimonios desde el socialismo comunal. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Quiero comenzar esta conversación con algo que me ha llamado mucho la atención.
que tiene que ver con la composición social de la Asamblea Constituyente. Allí te encuentras pescadores, campesinos, obreros, discapacitados, empresarios, jóvenes, universitarios, mujeres, indígenas. ¿Qué puedes decirnos acerca de esta composición social tan diversa? Bueno, creo que la composición de la Asamblea Nacional Constituyente evidencia tal vez uno de los rasgos más distintivos del proceso de la Revolución Bolivariana, que es que la política dejó de ser un ejercicio exclusivo de las élites, de las clases dominantes o de aquellas personas preparadas específicamente para eso, y pasó a ser un ejercicio popular, abierto y en particular donde los sectores más históricamente relegados o que no eran parte de la decisión y la construcción democrática ocupan un lugar protagónico. Imaginemos esto hace unos años atrás o imaginémoslo en otro país, en un espacio donde se va a debatir ni más ni menos que las bases de una constitución, que haya comuneros, campesinos, trabajadores, indígenas, personas con discapacidad, es decir, una amplia variedad que expresa la riqueza de la sociedad venezolana y que es una oportunidad para que la complejidad social pueda sentarse a debatir y construir las bases de la República. Yo creo que eso es un hecho muy avanzado en términos democráticos. Que ahí estén representados sectores y no solamente participen individuos, sino que están representados movimientos, organizaciones, sectores importantes de la sociedad, me parece también un avance democrático muy importante. Sí, y creo que hay un ensayo de democracia en Venezuela, es decir, un ensayo participativo y representativo. Y un poco ahí en la Asamblea Nacional Constituyente están las dos cosas. Es decir, por ejemplo, personas que en el sector comunero, que es un sector que se organiza en sus territorios, con gobiernos locales, economías autogestionadas, ahí se eligió a sus vocerías, que son las que están representadas en la Asamblea, que a su vez se deben a sus sectores comunales, ¿no? Entonces hay un ida y vuelta entre el territorio o el sector y lo que se debate ahí adentro. ¿Qué significa esto para el movimiento bolivariano, para el chavismo? Porque de allí surgen nuevas voces, nuevas caras, nuevos liderazgos. ¿Qué reto le plantea esta constituyente al chavismo? Yo creo que es una gran oportunidad, centralmente, digamos. Como movimiento histórico, el chavismo, que viene de muchos años construyendo este país, es una oportunidad para una renovación de los discursos, de los lenguajes, de los rostros, para volver a abrir un nuevo debate de ideas, para traer propuestas desde los territorios, desde los sectores. Yo creo que se conformó un espacio que representa en este momento de complejidad de la revolución, enfrentado a una arremetida brutal por parte de los sectores más concentrados de la economía, del imperialismo norteamericano, una oportunidad interna para regenerarse y a su vez salir a hablar a la mayoría de la población venezolana. Es una oportunidad para construir consensos, hegemonías. Revela eso también que el chavismo es un movimiento policlasista, diverso. Sí, eso es un rasgo distintivo del chavismo desde sus inicios. Pero de izquierda, ¿no? De izquierda, exactamente. Y contempla esa diversidad con un proyecto claro. El comandante Chávez lo dejó por escrito, lo dijo en discursos, vamos hacia la construcción del socialismo del siglo XXI. En ese camino hay espacio para una multiplicidad de sectores avanzando en esa dirección estratégica y por eso también en la Asamblea Nacional Constituyente hay empresarios, es decir, hay una apertura y no un cierre justamente. Nosotros necesitamos construir mayoría electoral, pero también hegemonía en una batalla de ideas. Exacto. Y en esa batalla de ideas hay que abrir las compuertas de la participación, del juego y de las propuestas como tales. Entonces, realmente, insisto, ahí hay un ejercicio democrático que creo que hay que reflexionarlo como tal. Pocos países se atreven, países o procesos políticos, a poner en pie este tipo de instancias que una vez que se abren, bueno, caminan a través de las fuerzas que ahí están expresadas. Sí. De cara al chavismo, esta diversidad social, ¿qué retos plantea? ¿Cuáles son los consensos a construir en un contexto donde lo económico es lo urgente, donde las circunstancias económicas y lo cotidiano es lo urgente? ¿Cómo mezclar lo ideológico, lo político, los avances sociales con la urgencia de los problemas cotidianos? Hay dos tiempos que hay que trabajar en simultáneo. Un tiempo de lo inmediato,
que es la resolución hoy de los problemas concretos que tiene la gente. Estamos hablando del aumento de precios, estamos hablando de la dificultad para conseguir medicina, estamos hablando de las presiones sobre la vida diaria que vienen desde hace ya bastantes años y que necesitan una respuesta. Eso, inmediatez, hay que abordarla ya. Pero a su vez hay que trabajar el proyecto estratégico. Entonces, en esa conjunción de los tiempos creo que está la respuesta. No decir uno o el otro, sino trabajar los dos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una nueva constitución. Eso es, digamos, las bases de hacia dónde queremos ir como proyecto de sociedad. Pero a su vez, hoy que ya no puede esperar más, y es una evidencia, sobre todo después del 30 de julio, donde hubo nuevamente un incremento de precios que desmejoró las condiciones de vida. Entonces, esta doble temporalidad es necesaria. Si no nos ponemos a debatir el proyecto estratégico, podemos perdernos en la urgencia. Si solo abordamos lo estratégico, podemos dejar de lado hoy las dificultades de la gente, sobre todo de los sectores populares, que a su vez son la base social histórica del chavismo, que es la que es todavía un baluarte y, digamos, el motor principal de este proceso. Sí, no hay duda que lo urgente tiene que ver con la economía y los venezolanos están esperando respuestas y soluciones rápidas, inmediatas, para resolver problemas del desabastecimiento y la inflación. Pero ahora, refiriéndome a lo estratégico, ¿dónde está el horizonte, la visión de la Asamblea Constituyente? ¿Dónde podría estar? ¿En el Estado comunal? ¿En la sociedad postcapitalista? ¿En la sociedad postneoliberal? ¿Dónde estaría el horizonte? Tomando en cuenta que para los expertos la vida útil de una constitución pudiera estar entre 20 y 25 años. ¿Dónde pondrías tú los temas estratégicos? ¿En qué sentido? Yo seguiría pensando en términos de transición al socialismo. Y nuestro horizonte sigue siendo el socialismo, es decir, una sociedad no capitalista. Y para decirlo en términos muy sencillos, nadie sabe muy bien cómo se construye eso, digamos. Hay ideas, hay propuestas, y esas propuestas... Es un tema pendiente. Un tema pendiente. La revolución ha construido algunas hipótesis de cómo ensayar eso. Hay una hipótesis comunal muy fuerte que tiene que ver con tanto la relación con el Estado y la construcción de un nuevo Estado, como con una economía de tipo social, autogestionaria, empresa de propiedad social. Pero a su vez hay una dimensión de lo estatal en la economía y que ha venido con mucha fuerza también en este tiempo. Tiene que ver con nacionalizaciones, con empresas en manos del Estado, que ahí también hay algo central de nuestro universo económico. Y después hay una parte de la propiedad privada que también es parte de un consenso dentro de lo que es el proyecto bolivariano. Esas tres propiedades están, y creo yo es un acuerdo en términos generales, en la mayoría de la sociedad venezolana. Entonces también según las urgencias del momento hay que ver dónde se pone más fuerza, pero nunca perder de vista lo estratégico. Y yo creo que, por ejemplo, en lo comunal social, ahí está la base de la sociedad por venir. Eso toma su tiempo, eso es un proceso, incluso. Generaciones, hay un sujeto social que se conforma, pero hay que apostar. Si, por ejemplo, solo apostamos al privado y a lo nacional, pero dejamos eso de lado, perdemos de lado nuestro proyecto de sociedad comunal. Ahora, en este momento parece urgente, lo que está planteado es una alianza, una cohabitación con el capital. Es urgente, es necesario, imprescindible el desarrollo de las fuerzas productivas, elevar la producción, la productividad, para generar bienestar y prosperidad y para hacer sostenible en el tiempo el proyecto bolivariano. ¿Qué papel crees tú que puede jugar el capital en este proceso de construcción, digamos, presocialista o postcapitalista? Pero me responde cuando regresemos de los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Creo que en esta etapa es crucial una alianza con el capital. ¿Qué crees tú? El proceso de cambio venezolano está inserto en este mundo que está en un proceso complicado de crisis en el capitalismo, donde hay una serie de gobiernos de derecha en el continente y tiene que desenvolverse en ese
contexto. Es decir, es difícil plantear hoy una negación del capital o ir directamente contra eso. Lo que sí hay que poner reglas de juego muy claras, y ahí es una negociación de fuerza donde el chavismo tiene que poner reglas del juego que se hagan respetar. Y conciliar intereses también. Y conciliar intereses. Claro. Y a su vez desarrollar un aparato productivo propio, estratégico, dentro de este universo. Que le permita blindar el proceso, claro. ¿Termina el conflicto con la constituyente o pasa el conflicto a otro nivel? Yo creo que se termina, por lo menos por un tiempo, una etapa que fue la etapa insurreccional, que intentó otra vez la derecha, que le salió mal, porque subestimó al chavismo, sobrevaluó sus fuerzas y pensó que lo que pasaba en las redes sociales era un reflejo de la realidad. Eso termina y esa derrota se ve hoy en las filas de la oposición. Eso no quiere decir que se queden de brazos cruzados, ni que aunque digan que van a ir a elecciones, no estén trabajando por debajo de la mesa otro tipo de estrategias. De hecho, el plan de desestabilización económica persiste, ¿no? Ahí podemos decir una insurrección de los precios, para decirlo en los términos Hay una insurrección, pero desde los precios. Claro. Y esa es su herramienta principal para desgastar a la población y quitarle fuerza al movimiento histórico de la Revolución Venezolana. Nunca van a descansar y nosotros nunca vamos a dejar de resistir y de intentar construir nuestro proyecto. Es una revolución que va a estar permanentemente asediada. Y están los Estados Unidos, lo han dicho, lo han anunciado, están recorriendo el continente, generando consensos, quieren el petróleo, quieren recuperar el control político, quieren hacer una revancha que enseñe que no se puede hacer lo que se hace en Venezuela. Por ejemplo, que la población se siente democráticamente con campesinos, comuneros, trabajadores, a debatir qué tipo de modelo de sociedad quiere. Hay un mal ejemplo para los Estados Unidos, para las derechas del mundo en Venezuela. Quiero ahora que me ayudes con las conclusiones. Tu conclusión, Marco. Hay dos grandes oportunidades, en lo político y en lo económico. En lo político es que esta nueva Asamblea Nacional Constituyente tome toda la voz que puede tomar. Es decir, ahí hay una renovación, ahí hay nuevas palabras, nuevos lenguajes, nuevas caras. Eso tiene que hablarle al país. Y a su vez tiene que salir a los territorios, a los sectores, a encontrarse con los comunes para dar ese debate de ideas en los lugares en vivo con los iguales. Eso es una oportunidad política para recomponer, para escuchar y para reconstruir mayoría desde la lógica de la democracia participativa. Y después hay una oportunidad en lo económico, que es en este momento donde hemos retomado la iniciativa política y la derecha está en un momento de crisis, nosotros podemos salir a plantear nuestra estrategia y nuestra resolución inmediata desde un lugar de mayor fortaleza. Es decir, negociar desde una posición de fuerza que obligue a que quienes están intentando desestabilizar cumplan con las reglas del juego. Es una oportunidad entonces para el diálogo, para la negociación, para asegurar la cohabitación, la convivencia, la reconciliación. Para establecer reglas del juego democráticos. El chavismo quiere que el proceso político transcurra por los carriles democráticos, democracia electoral y democracia participativa. Tenemos que hacer que la derecha entienda que el único camino en Venezuela es a través de los votos. Así lo demostró la población el 30 de julio. Definitivamente. El pueblo venezolano no quiere resolver el conflicto político a través de las armas, de la violencia, del incendio de seres humanos. Quiere hacerlo a través del voto porque así lo aprendió durante estos años de revolución y eso es una conciencia política que está inamovible en gran parte de la población venezolana. Yo creo que también el movimiento bolivariano, la revolución, tiene una extraordinaria oportunidad para reconstruir hegemonía, construir consensos, abrirse al país. Es una revolución que necesita no solamente de mayorías sociales, necesita de mayorías electorales para permanecer y consolidarse. Y la constituyente, y por eso la constituyente debe abrirse al país, debe abrir las puertas a todos los sectores. Yo creo que ahí hay una extraordinaria oportunidad para el chavismo y su continuación política. Gracias, Marco, por este análisis situacional. Muchas gracias a vos por la invitación. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.